Empecemos. La observaron, trazando cada movimiento enérgico mientras jugaba su papel en este gran escenario, una elaborada obra dirigida por una mezcla de vivos y muertos para provocar un final que no se le permitió ver. El guión, si se podía llamar así, era un desastre desordenado que solo tenía sentido para aquellos que conocían la verdad. Incluso entonces, sospechaba que ni siquiera ellos sabían, de verdad, cómo terminaría esto. Victoria o derrota, tal vez, pero eso fue inconsecuente. Los caminos hacia cada uno, los resultados persistentes, eso es lo que probablemente definiría el mundo para el futuro. Ella, tal vez, no se centró en ese hecho tanto como debería. Era demasiado fácil simplemente deslizarse en su papel y hacer su parte, a veces el tonto, otras veces el titiritero. A veces, tenía problemas para recordar cuál era cuál y, más importante aún, cuál era ella. Por supuesto, de cualquier forma sabía que ella era suya y eso aseguraría que siempre tuviera una identidad, no importaba qué papel adoptara al final, mientras hubiera una constante que los conectara a todos con su vida pasada, su vida actual y su vida más nueva. Naruto, líder de los lobos, desempeñó ese papel. Y ella, a su vez, les sirvió. Era una relación simbiótica, al menos a sus ojos, pero no se podía negar que había beneficios para ambos. Sin embargo, podrían argumentar bastante extensamente sobre quién estaba obteniendo el mejor final del trato. No es que realmente le importara, nunca lo investigó tan lejos. Ella sabía que él era parte de su vida, una parte importante, y que a su vez ella sería parte de lo que fuera necesario. Se tenían el uno al otro, y eso es en lo que ella prefería enfocarse. Sin embargo, ella no disfrutaba concentrarse en los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Era de esperar que ella llamara la atención tanto por su acto como por el hecho de que ella era una de las dos únicas mujeres en este grupo de hombres clasificados en la categoría S, pero el problema principal era a quién llamaba la atención. Podía soportar los ojos de los demás, y ni el Hashinista ni el Ninja Iwa tenían tan mal aspecto si se podían pasar por alto los tics verbales, es decir, los uns y la corriente constante de vulgaridad, pero había un par que podía no aceptar mirarla, especialmente si la mirada era lo que ella pensaba que era. Uchiha follando a Itachi. Ella no es buena, Kinslaying, traidor bastardo de un hijo. Bueno, en realidad no era un bastardo, había estado casada durante varios meses antes de ser concebido, pero el sentimiento se mantuvo. Tener su mirada en ella era repugnante y la enfurecía sin fin, pero la idea de que él pudiera sentirse, de alguna manera, atraído por ella, le hizo arder la piel. Esa porquería nunca sería digna de ella, no después de lo que él había hecho. Ella no podía entenderlo plenamente, se dio cuenta, porque él no tenía idea de su identidad, aunque al principio parecía que él había empezado por ella, e incluso tuvo que admitir que la figura que ella cortaba era extremadamente apretada. Por Akatsuki, la capa estándar era malditamente sexy. Ella podía entender, por supuesto, pero a ella no le gustaba. De ningún modo. Aún así, podría tener sus usos. Si estaba interesado, era posible que hubiera bajado la guardia y le hubiera dado la oportunidad de corregir su error. El lugar donde ella lo trajo a este mundo. No solo le daría la oportunidad de vengarse y vengar a su familia perdida, sino que también eliminaría a un poderoso miembro de Akatsuki, un grupo que algún día podría ser una amenaza para Naruto. Eso no se puede permitir que suceda. Por supuesto, era solo porque podía consolarse con el hecho de que esto era, al menos en parte, para Naruto, que ella incluso era capaz de considerar tal acción. Había tanto que podía salir mal y el acto en cualquier grado era casi demasiado horrible para comprender. Pero él contaba con ella y ella no estaba dispuesta a decepcionar a su única persona valiosa. Es por eso que se encontró volteando a verlo, su lenguaje corporal no una vez quebrantando su carácter, pero aún lograba transmitir una vergüenza casi inocente. Cómo lo logró fue una incógnita, pero la forma en que rebotó sobre sus pies para hacer que sus caderas se balancearan ciertamente ayudó a distraer a cualquiera que pudiera pensar en reflexionar sobre lo que sucedió. Si nada más, definitivamente se aseguraba de que ella tuviera su atención. Itachi-senpai, es tan embarazoso cuando me miras así. Me estoy poniendo nervioso. Cuando se notó una pátina rosada en el habitual rostro estoico de Uchiha, ella sintió satisfacción y repulsión a partes iguales. Por un lado, por el momento, había logrado atraparlo desprevenido y llamar su atención sobre el hecho de que ella era muy consciente de que a sus ojos le gustaba detenerse en su forma encubierta. Por otro lado, la mierda traidora que había dado a luz era probablemente, como ella creía, creyendo que podría estar interesada. Estaba dispuesta a apostar que el hijo de puta estaba pensando cosas sucias incluso mientras se excusaba de la habitación. O, lo que ella hizo por su amado hijo. Naruto mostrará mejor su aprecio cuando se reúnan.
preferiblemente con mucho tiempo de abrazo. Mikoto amaba su tiempo de abrazos. Ignoró las miradas curiosas de los centinelas, al menos algunos de los cuales estaban tratando de ocultar sonrisas divertidas. Aún así, no intentaron detenerlo, así que eso fue algo. Al menos no sabía si eso era porque el jefe del clan le había concedido permiso para visitarlo, porque algunos de ellos eran parte del culto aliado con sus fuerzas, o porque podían echar un vistazo a lo que llevaba y saber exactamente qué estaba haciendo en su complejo hoy. ¿Hacer algo malo, tratar de obtener algunos puntos para cuando lo haces? Preguntó uno mientras pasaba. Desde detrás de sus cajas de la panadería local le lanzó una sonrisa al hombre, pero no respondió, continuando con su carga sin detenerse. No esperaba a un día, de hecho, ignoró abiertamente al miembro del clan que había estado esperando saludar a los visitantes en el interior de la puerta, ya que sabía a dónde tenía que ir. En parte por haber estado aquí antes, y en parte porque tenía lobos que enviaban informes regulares que contenían detalles sobre todo, desde los platos más populares cocinados por el personal de la cocina hasta el diseño completo de todo el complejo. Tendía a darle a alguien como él una ligera ventaja. Atravesando algunas pasarelas utilizadas principalmente por sirvientes, es decir, miembros de la rama marcados como esclavos por sus propios familiares, se apresuró a llegar a su destino. En el fondo, no supo qué fue lo que realmente la llevó a la puerta, sus rápidos golpes en la madera. Qué extraño que las habitaciones tenían puertas de madera mientras las habitaciones normales solo tenían papel de arroz, o el olor de sus regalos. En cualquier caso, la puerta se abrió de par en par incluso antes de que sus nudillos dejaran la madera. Fue seguido, naturalmente, por un chillido avergonzado, ya fuera por sus acciones o por darse cuenta de quién era en el otro lado. Él no lo sabía, pero parecía estar mejorando. El hecho de que ella fue capaz de recuperarse lo suficiente como para formar palabras fue evidencia de eso. Ah, Naruto-kun. Se movió como si estuviera a punto de abrazarlo, pero se detuvo al ver las cajas en su brazo. La confusión momentánea dio paso al reconocimiento y un entusiasmo aún mayor la dominó. Prácticamente rebotando, ella lo empujó a su habitación antes de cerrar rápidamente la puerta y moverse para quitarle las cajas. En el último segundo ella hizo una pausa, recordando quién era el que sostenía su premio, pero él solo le dio una sonrisa divertida que ella tomó como permiso para continuar. Moviéndolas de sus brazos a un escritorio bastante claro, no perdió tiempo en abrir la caja superior y disfrutar de la hermosa vista de los productos recién horneados. Tenía la sensación de que su presencia estaba completamente olvidada en comparación con la grandeza de los pasteles variados. Tomando asiento en su cama, esto era mucho más cómodo que el suyo, se dispuso a esperar. 10 minutos y media caja, luego tosió suavemente para recordarle su existencia. Otro chirrido lo siguió mientras giraba, pareciéndose mucho a una ardilla listada culpable mientras acunaba su mitad pan de canela medio apretado contra su pecho, completamente ajeno a la escarcha que cubría su suéter. ¿Lo tomo como mis regalos?, preguntó. La respuesta fue obvia, pero él preguntó de todos modos. En respuesta, ella asintió frenéticamente con la cabeza, sus mejillas demasiado llenas para hablar. No era Anko adorable, pero era, bueno, Hinata adorable. Eso solo significaba que los dos eran adorables, o era algo más parecido a que ambos fueran Naruto adorables, ya que era él el que los veía como tales. Él sacudió la idea de su cabeza, podría reflexionar más tarde. Por ahora, sin embargo, su visita tenía más propósito que alimentar el anhelo insaciable de Hinata por la repostería. Aunque, ciertamente, eso fue probablemente más divertido. Recibí tu carta. Él dijo simplemente. Hinata, que estaba en el proceso de tragarse su premio y lamentando no haber pedido primero leche a otro miembro de la rama, casi se atragantó al ser recordada sin querer. Sus ojos se lanzaron al cajón de su escritorio donde el pequeño frasco de sangre se sentó inocentemente. Tan inocentemente como podría hacerlo un vial de sangre de un compañero Konoha Shinobi. Por lo tanto, tal vez no tan inocentemente, especialmente cuando podría usarse para vincularla con lo que le había sucedido a Inoichi. Los detalles seguían siendo bastante desconocidos en su mayor parte, y la especulación corría desenfrenada a través de las vides de chismes alrededor de Konoha. Sin embargo, el hecho de que ella hubiera pensado en tal cosa era bastante impresionante. La Hinata antes, y la mayoría de sus compañeros de clase, sin duda, probablemente ya no se preocuparían por algo como eso, pero para ser justos, ella había estado preocupándose por ello sin parar durante días. Sin embargo, era evidencia de que los lobos, o tal vez solo Naruto, se la estaban robando. En el mundo de Shinobi, eso no era necesariamente algo malo. Al menos no en este caso.
Esperó hasta que ella se hubo recuperado y tragó por completo lo que probablemente había sido toda la otra mitad del rollo de canela que aún se extendía por toda la chaqueta. Si se lo indicaba a la pobre chica o no, él esperaría. No hay necesidad de avergonzarla ahora, podría usarla en un esfuerzo por cambiar el tema más tarde. Probablemente debería comenzar por disculparme, lo cual es, en parte, por qué traje regalos. No te he estado informando sobre los problemas de los lobos, como debería haberlo hecho, y probablemente te sientas perdido. ¿Cuándo recibiste ese regalo en particular? Ella asintió con la cabeza en confirmación a pesar de que era innecesario y le dio una pequeña y cálida sonrisa, algo para consolar a la inocente joven. Palmeando un lugar junto a él en su cama, le pidió que se uniera a él, lo cual, sonrojada profundamente, lo hizo. Ella no sabía qué papel desempeñó en su vida, pero él todavía era un niño e iban a estar juntos en su cama, en su habitación, completamente solos por supuesto. Ser la hija de la cabeza del clan, esta era la primera vez que algo similar había sucedido. Quizás si tuviera amigos varones, o incluso amigos, cuando fuera más joven parecería menos íntimo y más informal. Desafortunadamente, protegido realmente la describió bien, aunque la inocencia en la que resultó fue indudablemente linda. Cuando se las arregló para acercarse a la cama y tomar asiento cerca de él, extendió su brazo derecho y la arrastró hasta que sus piernas se tocaron y luego más hasta que su costado estuvo contra su pecho, colocando su mentón en su cabeza, lo cual era posible solo porque la niña pequeña estaba en un ángulo. Él comenzó a llenarla. Inoichi es un buen hombre. Él empezó y lo quiero mucho. Él actúa como jefe de clan y padre solícito, el único problema es que por esas razones no podía ignorarme. Tuvimos un alto el fuego, una tregua provisional, y aunque él detestaba para romperlo, necesitaba saber lo que estaba haciendo para evitar tener a su clan y su familia en el camino. Él hizo una pausa ahora, dándole tiempo para procesar sus palabras hasta el momento, antes de continuar. El problema ocurrió cuando sus esfuerzos por evitar ser el blanco de nuestra ira terminaron trayendo la misma ira sobre él. ¿Qué hizo él? No podía ver su cara, pero estaba seguro de que estaba bastante roja en ese momento. Ni siquiera era él, admitió. Había enviado espías para vigilarnos, nada que no se hubiera esperado de ningún buen líder, pero esos espías, en su esfuerzo por evitar que conozcamos sus identidades y posiblemente golpear a su clan en represalia, terminaron matando a mis hijos. 5 lobos murieron esa noche, robados de mí, todo para que uno de sus espías pudiera vivir para informarle. Encomiable, por un shinobi, pero como padre no puedo aceptar tal cosa, no acepté eso. Inoichi ya había logrado sacar a su espía de Konoha y establecerse en otro lugar que lo dejaba como el único involucrado que todavía estaba allí para sentir mi ira. Tenía mucho respeto por Inoichi, pero eso solo aumentó cuando aceptó las consecuencias de sus acciones. No intentó escaparse, no suplicó, e incluso cuando lo dejé para poder evitar algunos de sus castigos, se negó a hacerlo. Úsalo. Tal fuerte voluntad, ese carácter, rara vez se ve. ¿Qué fue lo que le hiciste? El resto tiene sentido. En cierto modo ella estaba bastante apegada a sus propios guardias de lobo después de pasar tanto tiempo con ellos y sabía que sería golpeada duramente si los mataban. Ella podía entender su enojo y sabía que él nunca dejaría escapar a aquellos que lo perjudicaban a él o a él. La única pregunta era el destino que le había sucedido al hombre del que tanto hablaba. Qué extraño que parecía maldecir y alabar al hombre que había acabado con las vidas de aquellos a quienes consideraba niños. Por sus intentos de esconderlo, le tomé las piernas para que no corriera. Naruto comenzó, consciente de la forma en que todo su cuerpo se tensó y comenzó a temblar contra él sus brazos, que nunca más pudo levantar sus manos contra mis hijos. Finalmente, le retiré la lengua, para que no pudiera ordenar a sus hombres en mi contra. Una pieza, explicó más adelante, por la vida de cada lobo que robó. Acercándola más, finalmente terminó sentada en su regazo, su rostro enterrado en su pecho, mientras aceptaba lo que el joven al que actualmente se aferraba había hecho. Era horrible, absolutamente horrible, y le costaba aceptar que la que había sido tan amable con ella pudiera hacer algo tan terrible para otro. Todavía está vivo, Little Lamb. Trató de consolarla, frotando círculos suaves sobre su espalda y consciente de la formación de hielo que ahora se estaba extendiendo sobre su propia ropa. Qué afortunado fue por no haber usado sus pieles este día, limpiarlas hubiera sido horrible vivo y con su familia. Estaba feliz de recibir el castigo completo de los miembros de su clan para que los demás pudieran ser salvados. Al principio y al final, siempre fue por sus elecciones, no llores por él. Tardó unos minutos, pero finalmente se calmó.
Sin embargo, no hizo ningún movimiento para dejar su regazo ni apartarse del baúl en el que había enterrado la cara. Inoichi, en ese momento, era un enemigo, una amenaza para mi manada, mi familia. Él pagó el precio por ello, pero yo no le arrebataría su propia familia. Por eso te di el frasco. Ella levantó la vista, cara llena de confusión. Es una prueba del precio que pagó, una retribución por lo que hizo contra mi familia. Tú, corderito, y los que están aquí, que te siguen están protegidos por la manada. Ese vial es para recordarte qué destino les pasa a los que nos atacan. Para que pueda confiar en el conocimiento de que haremos lo que sea necesario para protegerlo. Por supuesto, eso no era cierto en absoluto. Él había enviado la sangre a todos los aliados y ella era uno de ellos. Ella, sin embargo, era la única que no sabía para qué estaba destinado el obsequio. Ella también era la única a la que no necesariamente quería compartir la sangre. Ella todavía era tan dulce, tan inocente, y eso le gustó. El hecho de que la hiciera mucho más fácil de dirigir solo ayudó. Entonces, cuando recibió la carta expresando su confusión, se dio cuenta de su error y se movió para corregirlo lo más rápido posible. Personalmente, le gustaba más el giro que había logrado poner en él teniendo en cuenta que se le ocurrió en la caminata aquí. Es cierto que la razón principal por la que se detuvo en una panadería local fue para darse un poco más de tiempo para idearla. A pesar de todo, parecía haber funcionado bastante bien, considerando todo, y la cara confundida se había convertido en algo entre la gratitud y la admiración. Dioses arriba, ella había quedado tan maleable por las acciones de su familia. Estaba agradecido por eso, realmente lo era, ya que había llegado a disfrutar su inocencia y la forma en que lo admiraba, pero aún era vergonzoso que los Hyuga dejaran a su heredera, incluso si supieran que esa posición finalmente sería reclamada por el más joven, tan desesperado porque alguien los guíe. Él sería esa persona, ese protector y guía que ella tanto necesitaba. El corderito era una diosa para su pueblo, y él su pastor. A través de ella, obtuvo una fuerza política formidable y muchos recursos, o lo haría a su debido tiempo, y gracias a él consiguió a alguien para admirar quien la cuidaría. Tal vez no sea el intercambio más justo, pero no se puede negar que ambos, de alguna manera, se beneficiaron del acuerdo. Incluso si solo uno de ellos fuera realmente consciente de ello. Aún así, no había ninguna razón para que ella supiera nada de eso, así que simplemente le ofreció una sonrisa suave. ¿Tienes algo que podamos usar para convertirlo en un collar para ti? ¿Cordón o cinta tal vez? Rápidamente, lo comparó con un conejo asustado, saltó de su regazo y comenzó a hurgar en los cajones hasta que encontró una cinta de seda blanca. Desde su posición en la cama, él podía ver mucho más y tuvo que preguntarse si en algún momento ella había tenido el pelo más largo o si estaba pensando en algún momento en el futuro. Su estilo actual era bastante lindo, pero a medida que crecía podía ver que era menos halagador, especialmente si se suponía que era una diosa. El mejor comienzo en eso pronto, entonces, necesitaría que ella mantenga un control firme de esa posición en el futuro cercano. Cuando regresó a la cama, reasumiendo tentativamente su posición en su regazo, y le entregó la cinta y el vial, comenzó a pensar en la mejor forma de convencerla. Lo obvio ciertamente funcionaría, todo lo que tendría que hacer es pedirle que lo crezca para él aún más, podía decirle que lo hiciera crecer y lo haría agregar la parte de que era para él. Iría más allá, por supuesto, pero ambos cayeron bien. Un enfoque más sutil sería preferible, uno que hizo más para mantener su posición en su vida. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que como un cumplido que los lleve a pasar más tiempo juntos? Deslizó la cinta, que ahora estaba sujeta con firmeza alrededor del vial, sobre su cuello, y se tomó un momento para apartar el pelo que le hacía cosquillas en la parte posterior del cuello. «Tienes un cabello tan encantador», comentó en voz baja, sus dedos lo atravesaban con ella lo suficientemente distraída, continuó. «Es una pena que no haya más, estoy seguro de que se vería increíble. Supongo que es para mejor». Él suspiró. «Sería un poco difícil para ti ocuparte de todo lo que te pido que hagas, tendría que venir a ayudarte a cepillarlo regularmente». Sintió que ella se tensaba un poco antes de preguntar vacilantemente: «¿En serio? ¿Vendrías a cepillarlo por mí?» «Absolutamente. Estaría aquí cada noche. Tendría la oportunidad de ayudarte con eso. Y si algo me detuviera, enviaría a Mai para asegurarme de que tú y tu hermoso cabello estaban bien cuidados». Ella prácticamente se derritió dentro de él con eso, sin duda pensando en lo agradable que sería tener a alguien allí para ella. Realmente fue un triste estado en el que ella había quedado, pero fue extremadamente afortunado de ser quien se colocó en el puesto que le brindó. ¿Estaba manipulando a la pobre chica?
Absolutamente él tenía uso para ella y su clan, algo que tenía tanto a ella como a su hermana bajo su control sin duda ayudaría. Ese uso, por supuesto, se aseguró de que ella fuera atendida. Ella necesitaba a alguien, cualquier persona, en su vida que la guiara y honestamente podía decir que esto era por su propio bien mejor él que alguien que aprovecharía por completo a la chica. En su propia opinión, al menos. Sentada en su regazo como estaba, no podía ver la pequeña y victoriosa sonrisa que adornaba sus labios. Admitió completamente manipularla, sí, pero incluso pensó que era una oferta triste, aunque sin duda beneficiosa para él. Lo fácil que era hacer. Ella era la diosa de su pueblo, reverenciada como la voluntad del destino dada la vida para ellos. Ella era una guía, un símbolo de luz y una confirmación de que sus vidas estaban predeterminadas. Era una creencia extraña, sentía, pero si se consolaban pensando que sus vidas no tenían nada que ver con las consecuencias, ¿quién era él para decir lo contrario? No, su ceguera estaba bien por lo que a él concernía, le permitía guiarlos y fomentar su propia necesidad de él. Su necesidad de su pastor. Era un papel que estaba más que feliz de llenar. Siempre consumía la oscuridad, una presencia que la envolvía por todos lados y amenazaba con devorarla. Ella tenía la mitad de la mente para dejarlo. La otra mitad, sin embargo, protestó con vehemencia. Ella no pudo rendirse al olvido, todavía no, después de todo lo que ella ya soportó. Todavía estaba allí afuera, sin duda necesitando su guía como siempre lo había hecho. Su lugar estaba a su lado, su compañero eterno, y ella nunca lo decepcionaría cediendo a esta pequeña prueba. Ella había reaccionado de forma exagerada, lo admitiría, y le había costado, pero sabía que había aprendido de ese error. Se dio cuenta de que tomar las cosas en sus propias manos era el curso de acción incorrecto cuando estaba tan decidido a mantener el control. No, la forma de lidiar con cualquier problema futuro era simplemente dirigirlo como necesitaba ser para poder hacerlo ella misma. Mientras se hizo, ¿qué importó realmente el método al final? Si ella simplemente tuviera que jugar un juego un poco más grande para mantenerlo contento, que así fuera, estaba más que dispuesta a sacrificar la ilusión de control para él si eso significaba que ella podría conservarlo. Él era mucho más importante para ella que una posición que jugaba únicamente para su propio orgullo. Ella estaría mucho más orgullosa de saber que él le pertenecía. Aún así, había poco que pudiera saber, atrapada aquí para pagar penitencia por sus errores tan cerca que había estado día tras día y, sin embargo, su cárcel seguía sin alcanzar su objetivo. El tonto ya había intentado usar su poder contra su alcaide, y eso había sido inaceptable, pero ni una sola vez se había acercado a él después. Debería haberse postrado ante él, rogando por piedad y devolviéndola al cuidado de su cuidador. En lugar de eso, se unió a los primeros enemigos del joven. Enemigos, había aprendido, que se habían ganado debido a sus propias acciones, para su vergüenza. Había escogido mal, había actuado con demasiada prisa cuando se había mudado y después de que se descubriera, y al final lo dejó con los resultados de ambos. Eso era, por supuesto, porque ella aún pagaba por sus acciones, hasta que tuvo la oportunidad de compensarlo, de demostrar que todavía tenía sus mejores intereses en el fondo, aunque siempre lo había hecho, y que todavía podía serlo. Confió en ser parte de su vida. Pero eso tomaría tiempo, tiempo que ella no tenía. Con cada día, sus posibilidades parecían reducirse exponencialmente y el conocimiento de que estaría de vuelta en su presencia bromeando, riendo y cenando en el maravilloso mundo que él había hecho para ella se había convertido más en un sueño lejano. Muy lentamente, se sintió como si despertara. Y cuando lo hiciera, todo estaría perdido y ella pasaría el resto de la eternidad atrapada dentro de la oscuridad abandonada de este dios, para nunca volver a verlo. Eso fue inaceptable. Pero, ¿cómo podría transmitir eso adecuadamente a la niña? En lo profundo de la oscuridad, Mito sonrió. Oh, ella tenía algunas ideas. Hizo una pausa en su paseo, la atención atrapada por el familiar grito de perdonar extraño. Eso sonaba muy parecido a la heredera, pero, por lo que él sabía, ella entrenaba solo con él. Tal vez ella estaba buscando sorprenderlo durante su propia sesión la próxima vez. Alterando su curso, llegó al jardín principal de los Hyuga, consciente de los diversos miembros de la rama que se habían detenido a observar de manera similar. Era demasiado esperado, en realidad, especialmente cuando esta área atravesaba tanto tráfico a diario. Sin embargo, para que se haya apoderado completamente de su atención, significaba que debió haber sido interesante. Él estaba en lo correcto. Su hija más joven, la heredera del clan Hyuga, se movió lentamente en tándem con su oponente, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj en un círculo mientras esperaban la oportunidad de atacar primero o, en su defecto, la oportunidad de contrarrestar el movimiento de su oponente.
Eso realmente no era tan interesante, aunque admitiría que era un poco extraño que Hyuga se rodeara así, lo que pudo haber sido la causa del cambio, sino que fue contra quien se movió en contra lo que atrapó su interés. Genin Naruto, aliado de los lobos, se movió en perfecta sincronía con su hija, ambos sintiendo debilidades para explotar. Y él estaba sin camisa. Un rápido recorrido por el jardín reveló que la prenda faltante, arrugada en el suelo cubierto, era ese glaseado. Parpadeando 2 veces y activando momentáneamente su Byakugan, de hecho pudo confirmarlo como glaseado, aunque tal vez era hielo, era difícil de decir de cualquier manera, podría ser fácilmente explicado por las cajas cercanas. Su difunta esposa poseía una golosina tan mala como la de su hija y, como resultado, estaba muy familiarizado con las panaderías locales. Hablando de hijas con golosos y nata, estaba sentada al lado de las cajas, mordisqueando una especie de pastel mientras sus ojos seguían cada movimiento de su invitado por una vez. Su chaqueta no estaba en ninguna parte. Si tuviera que adivinar, probablemente había compartido un destino similar a la camisa de Naruto. De hecho, estaba dispuesto a apostar que fue el mismo accidente el que recibió ambas prendas de vestir. Hinata siempre había amado los abrazos, después de todo, casi tanto como los rollos de canela. Ambos probablemente tuvieron una mano en la ausencia de camisa de Naruto. Aparte de eso, todo lo demás parecía bastante sencillo, algo apoyado por la repentina embestida de Hanabi, con las manos apuntando para cerrar el tenketsu del niño. Y luego se movió. Opuesto a la fuerza angular del Hadouken, su propio estilo favorecía las curvas suaves que, aunque quizás un poco más elegantes, no poseían menos fuerza. Cada movimiento era como una ola. Verdaderamente, una descripción acorde con un Uzumaki. Sus antepasados estarían orgullosos. Sus movimientos, sin embargo, no eran el foco, más bien, los resultados de esos movimientos fueron lo realmente importante. Después de evitar unos pocos golpes bien dirigidos de su heredera, Naruto fluyó hacia adelante y giró su mano izquierda hasta que la palma estaba mirando hacia el hombro derecho de Hanabi. Su propia mano, lista para entregarle la airada justicia de Hyuga, se detuvo en su lugar. 2 dedos en su muñeca pararon su golpe y, mientras continuaba alejando su brazo de él, lo redirigió. Ella quedó abierta y desequilibrada. Él no dudó en tomar ventaja de eso. La palma derecha golpeando su esternón fue enviada a su espalda sin aliento, mirándolo con los ojos muy abiertos. Ella no era la Hyuga más hábil, pero era rápida. Eso tendía a ser más importante para el estilo que dependía de una gran cantidad de ataques precisos, así que estaba diciendo que era una de las más rápidas del clan cuando se decidió. Ese no había sido el caso ahora, por supuesto, era solo una discusión, pero aún poseía una velocidad decente. Un fruncimiento de ceño frunció el rostro de Yashi mientras miraba al niño ofrecer una mano a su hija derribada, una que ella, sorprendentemente, tomó sin queja ni engaño. Era una debilidad obvia que su estilo fuera tan rígido, la velocidad y la naturaleza peligrosa de esos mismos golpes, para igualarlo en un estilo sólido y adecuado para la mayoría de los oponentes, pero ver al niño moviéndose le recordó a Yashi que encontrarse con alguien más rápido podría negar principal ventaja de Hyuga Shinobi. Más preocupante, sin embargo, era que Naruto tenía más que la velocidad suficiente, pero también parecía moverse contra el Hadouken de su hija sin demasiado esfuerzo, como si supiera qué esperar y cómo debía reaccionar antes de tener la oportunidad de atacar. Naruto sabía cómo contrarrestar al Hadouken y, a pesar de lo que parecía ser que le estaba enseñando lo mismo a su hija, sus manos descansando sobre las de ella mientras él estaba detrás de ella y la guiaba a través de una serie de movimientos que estaban obviamente destinados a bloquear huelgas en las áreas su clan usualmente apuntaba. Era horrible ver un mostrador tan informalmente exhibido, y en el medio de su complejo, nada menos. Naruto era su oponente en el juego, pero tenía que preguntarse. ¿Realmente Naruto lo veía como un juego?